Ser podcast. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Hey love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. Pere Estupiñá es químico, bioquímico, conduce en la 2, El cazador de cerebros. Javier, Pere, ¿cómo estáis? Muy dispuestos bien. A todo. Dispuestos a todo. A ver si tenemos tiempo al final y estás dispuesto a que te llame alguien a preguntarte algo que no sabes. Bueno, eso sería fácil, ¿no? 638, responderías que no lo sabes. 638-855-349 es un teléfono que también se corresponde con un número de WhatsApp. Pueden dejar un mensaje, una nota de voz. 638-855-349. Una de las imágenes, iba a decir científicas, pero sería todo menos científico. Imágenes de la semana es este hombre en el Parlamento mexicano. Fíjate. Enseñando dos pequeños ataúdes, habría que decir, con dos supuestos extraterrestres. Yo cuando lo veía, yo me preguntaba, pero, o sea, ¿qué mecanismos han fallado para que en una institución política de prestigio en ese país llegue un individuo con unos muñecos hechos con pegamento, ¿no? Es surrealista. O sea, es de tener ser un sinvergüenza informativo prácticamente. O sea, es un tipo... O sea, ahora es verdad que hay un momento donde se está abriendo, y ahora podemos hablar de ello, esta investigación alrededor de lo que son avistamientos de cosas que pasan en la atmósfera, fenómenos ovni que se llamaban antes, ahora FANI, que no sabemos lo que son y que algunos pueden decir que dentro de las hipótesis que los explican, alguna podría ser el origen extraterrestre, ¿vale? Y hay como un murmullo alrededor de toda esta posible idea de que haya algún extraterrestre que nos haya visitado. Porque, por dar un poco de contexto, no se habían investigado de manera muy formal todos estos avistamientos hasta hace unos pocos años que el Pentágono y en el gobierno de Estados Unidos, preocupados porque pudieran ser drones chinos o globosonda o tal, dice, oye, vamos a ver todos estos fenómenos que dicen que existen, que los pilotos de avión dicen que ven cosas que no se pueden explicar. Primero vamos a ver si realmente hay tantos o no. Y lo primero que concluyen es que sí que hay muchos. O sea que esto sí que es cierto. O sea, hay muchísimos fenómenos que dices, pues yo no sabemos muy bien qué es, ¿no? Y hicieron una especie de grupo de trabajo dentro del Pentágono todavía para decir, vamos a intentar explicarlos. Y la conclusión es que una gran parte de ellos no los podían explicar. Y ahora, la noticia de esta semana un poco es que le han encargado, le encargaron hace unos meses a la NASA estudiarlos y continúa sin ninguna evidencia de que sean extraterrestres. No han encontrado ni la mínima evidencia de que algo de ello pueda venir del espacio exterior. Pero continúa habiendo muchos que no saben su origen y entonces ahora se lo están tomando en serio. Y han creado un departamento solamente para eso. Han creado un departamento de 16 personas de momento y dirigido por una persona con mucha experiencia para decir, bueno, vamos a tomarnos esto en serio, no simplemente decir, bueno, sí, cosas que pasan, no sabemos lo que son, pero... hasta ahora lo ignoraban, ¿vale? Lo más interesante es que el director que llevó este informe dijo claramente que lo más científico
es pensar que hay vida extraterrestre. Porque Sí. el universo es infinito y porque es por pura probabilidad, esto lo han dicho en este programa los mejores astrofísicos del mundo. Sí. Lo más científico es pensar que existe vida extraterrestre, pero no es esta, seguramente. Claro, claro, no. Esto yo creo que tanto Javier como yo estamos convencidos de que en algún rincón del universo hay vida y posiblemente en muchos rincones del universo hay vida microscópica, vida bacteriana o no bacteriana diferente, pero sofisticada, inteligente y suficientemente cerca como para llegar hasta aquí. Ese es el mayor problema. Es como muy extraño y dices, bueno, no sé, imposible no es, obvio. Pero luego, claro, ¿qué pasa? Que todo esto alimenta, pues... Individuos como el de México. Individuos, pues, o sea, es ese supuesto periodista de misterio, que aquí tenemos ejemplos también de periodistas de misterio que... Nos ocurre. Sí. que Una gran tradición. Sí, que les gusta mucho el misterio, lo crean, aunque no lo haya, lo crean, para poder reportar sobre él. Sí, en la nave. Y sí, Yo, mira. de todos modos, cuando veo un marciano de estos con 2 ojos, 2 brazos, 2 patas, lo que más me choca es la falta de imaginación de los farsantes, ¿no? O sea, que pensamos que vamos a encontrar algo para el doctor Spock, ¿no? Un ser humano con las orejas puntiagudas. Por otro lado, es extremadamente improbable que nuestro primer contacto con una vida extraterrestre, caso de producirse, sea con un ser biológico. Eso es extremadamente improbable. Somos muy frágiles, estamos muy mal adaptados al viaje espacial, con todas sus radiaciones y con plazos que pueden alcanzar los 40.000 años, los 80.000 años. Y lo más probable es que nuestro primer contacto, caso de producirse, se produzca con una inteligencia artificial. No con un ser de carne y hueso, tío. Sí, no, es una imagen casi grotesca, la de el Congreso de México, con un señor allí con traje y corbata, barba blanca, Y y dos mostrando 2 muñecos, 2 momias de Nazca de estas, diciendo que tienen ADN exterior. Sí. Al 30%. Y dices, ¿cómo puedes? O sea, tú sabes Como que es el mentira. pábulo hasta- claro. Sabes que es mentira. Yeah. O sea, o eres idiota, no creo que sea idiota este señor, ¿vale? Pero sabes que es mentira y te atreves no a ponerlo en TikTok, sino a ir al Congreso. Es como... Bueno, búsqueda de notoriedad. Sí, ¿sabes? y los filtros que decías tú, como alguien antes del Congreso, pues Claro. quizás porque les habrá vendido la moto, porque esta gente habla muy bien, tiene mucha verborrea, y unido a todo esto que estaban diciendo ahora, que si la NASA también busca explicación a fenómenos que no entiende de la pues bueno, pues ha colado, pero esto te nota que a quien se la ha colado tampoco tiene mucho criterio. Sí, porque ya se sabía que estos muñecos están hechos de huesos de diferentes animales y creo que el componente más detectado es el pegamento. Exacto, Es muy gracioso. Es que sí, a lo mejor es que en la galaxia de Andrómeda Sí, tienen las superglue, articulaciones. ¿no? Han descubierto superglue. Bueno, oye, vemos a menudo cómo la opinión pública, cuando muere un personaje que ha formado parte de la cultura popular, pues se lo convierte en mito y en referente. Y yo no sé si en la ciencia sucede algo parecido, porque han muerto hace unos días uno de los padres de la oveja Dolly, que en su día, fíjate la atención informativa que tuvo aquello, pues supongo que tú también estarías en esa época, ¿no? Tú has escrito sobre si merecería o no el Nobel. Sí, porque el Nobel de la clonación, ¿no? Recordemos que estamos hablando de Ian Wilmut, el padre, o uno de los padres, el jefe de los padres de la oveja Dolly, digamos, que fue el primer mamífero clonado. Y el Nobel de la clonación, que sí cayó, pues como me parece que 9 años después de la muerte de la oveja Dolly, recayó sobre John Gordon, un británico, y sobre Shinya Yamanaka, un investigador japonés. Gordon lo recibió por la primera clonación del animal, que fue un sapo o una rana, mucho antes de Dolly. Pasa es que, claro, una rana clonada no tiene tanto gancho como una oveja, ¿no? Y Yamanaka, pues después, ya de una manera mucho más reciente, obtuvo un protocolo para transformar vulgares células de la piel en células madre, que pueden a su vez transformarse en cualquier tejido humano, lo cual ahorra
mucho del uso de embriones humanos, que fue la cuestión más polémica en la época. Y bueno, Wilmot podría haberlo recibido como por la clonación del primer mamífero. Se había comprobado ya que Dolly era un clon real, aunque había habido sus dudas en el momento. Hubo un fraude espantoso perpetrado por un veterinario coreano, Wang Woo-suk, que se inventó la clonación de los primeros embriones humanos, y esto indujo una ola de escepticismo no solo en el campo, sino también en la sociedad y entre los políticos y gestores de los presupuestos científicos. Claro, fue un serio revés aquello. Y bueno, pues podrían habérselo dado, ¿no? Se pueden dar Nobel a 3 personas, podrían habérselo dado a Wilmot también. Pero la Academia Sueca tiene alergia a los escándalos, ¿no? Pero, por ejemplo, ni Marconi, ni Tesla, ni Edison recibieron el premio Nobel porque estaban peleados unos con otros, patentaban sus inventos, y eso a la Academia... Tesla el científico, no la marca. Tesla el científico, sí, y que era casi como un mago también de la electricidad, ¿no? A principios del siglo XX. Es como la clonación, 25 años después... Todavía hay aplicaciones. No sé si has visto que en Netflix hay un documental sobre el científico coreano, que hizo el gran fraude, se llama King of Clones, y el documental empieza en, creo que es Emiratos Árabes, con él conduciendo un todoterreno hacia la granja de dromedarios que están clonando. O sea, él trabaja ahora en Emiratos Árabes clonando dromedarios. Hay allí, pues igual que aquí, pues, a los caballos más bonitos o más fuertes, hacen carreras de dromedarios. Y sí que se está utilizando algo la clonación en algunos ámbitos, pero tampoco ha sido una técnica que 25 años después haya tantos miedos y esperanzas que generó. Se quedó un poquito a medias. Bueno, en ganadería quizás han clonado vacas que hacen una leche con algún componente enriquecido, de alguna vitamina o proteína o lo que sea. El propio coreano Wang clonó a Snoopy, el primer perro, con lo cual pues se suponía que podía tener un mercado entre millonarios a los que se le hubiera mostrado su mascota, ¿no? Bueno, en el documental sale un italiano que clonó a su perro antes de morir y considera que es su mismo perro, que no es uno idéntico, sino que es el mismo. Biológicamente los genes eran los mismos, pero él asume que es el mismo ser. Tiene el mismo alma, digamos. O sea, pero claro, dos hermanos gemelos son 2 clones y no son el mismo ser, son 2 personas distintas, aunque se parezcan mucho. Hay también ese equipo de científicos chinos que ha introducido células madre humanas en embriones de cerdo y ha visto que las células son capaces de formar un riñón humano. Esto es biotecnología que también plantea debates éticos. Sí, ¿no? Sin duda. El objetivo de estas investigaciones es claro, ¿no? No es fabricar monstruos, es obtener órganos humanos en cerdos o en otros animales. La investigación está todavía en pasos muy preliminares, ¿no? Pero sí, han surgido dudas éticas, de que las células del riñón humano, o las células humanas que le insertas al embrión de cerdo, pueden saltar al cerebro o a otros órganos, ¿no? Si saltaran masivamente al cerebro y se convirtieran en neuronas, podrías tener que considerar qué estatus ético jurídico tiene un cerdo hibridado, o sea, un cerdo medio humano, ¿no? Realmente es una preocupación seguramente muy exagerada. De hecho, esta misma semana hemos conocido un ratón al que le han insertado 100.000 neuronas humanas. O sea que aquí no es que se haya escapado alguna célula del riñón, ¿no? Y bueno, nadie se le ha ocurrido que ese ratón tenga un estatus jurídico especial. Pero estas cosas se han discutido desde hace muchos años. No, es muy interesante. Ha habido paneles de filósofos y de bioéticos y científicos que han discutido, por ejemplo, qué pasaría si a un chimpancé o un gorila le insertamos un buen trozo de cerebro humano. Claro. Que puede salir hablando. Bueno, es que científicamente debe ser muy interesante. Seguro que no pasaría comités éticos, pero decir, vamos a estudiar la inteligencia, por ejemplo, incorporando ciertas neuronas humanas. Seguro que algún proyecto se le ocurre a algún investigador. Y claro, estos límites éticos pues tienen que considerarse, seguro, pero... Aunque claro, en este caso la intención es tener suficiente tejido cerebral humano para estudiar el Alzheimer, ¿no?
que ya tienen algunos datos al respecto. En fin, siempre va a haber una tensión entre los científicos que empujan hacia adelante estas cosas, como el investigador chino que creó las 2 primeras niñas editadas genéticamente hace unos años, ¿no? Que deben tener 5 años las niñas ya. Y quien considera que la vida humana es sagrada, no necesariamente porque sea una persona religiosa, sino porque, aun cuando sea laica, la vida humana nos parece un fenómeno sagrado que no debemos tocar, ¿no? Se emplea siempre la expresión jugar a Dios, ¿no? Ya se empleaba con las clonaciones, ¿no? Y esta tensión va a existir siempre. Al final, en mi experiencia, yo creo que las cosas que pueden hacerse se acaban haciendo. Las cosas que pueden hacerse se acaban haciendo. Una buena frase para un científico. Oye, vamos a hablar de la noche. Siempre se ha relacionado con el ocio y a veces con algo más que el ocio. Es una realidad paralela, si nos fijamos en las ciudades, que siguen funcionando de noche. Hay negocios que abren 24 horas, hay trabajadores de servicios esenciales, hospitales, hay fábricas. Y con el aumento de las temperaturas, ahora se plantea la necesidad de irle robando tiempo al horario nocturno. Hay quienes trabajan para mejorar la gestión de la ciudad nocturna. A estos individuos se les llama alcaldes de noche. Y existen ya en Berlín, en Ámsterdam, en Nueva York. El Ayuntamiento de Barcelona tiene una comisión nocturna. Jordi Nofre es investigador principal en geografía urbana en el Centro Interdisciplinar de Ciencias Sociales, Universidad Nueva de Lisboa. Coordina el único grupo de investigación que hay en Europa sobre estudios de la noche. Nos escucha desde Radio Barcelona. ¿Cómo estás, Jordi? Buenos días. Hola, buenos días. Pues muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. ¿Y qué hace un geógrafo como tú en un trabajo como este? Pues mira, hay más geógrafos, ¿no? En Inglaterra sobre todo, ¿no? Pero fue básicamente por como una especie de anécdota graciosa. Mi director de tesis, Carlas Carreras, me dijo en su día: si te gusta tanto la noche, haz una tesis de la noche, ¿no? Y me lo quedé mirando y estás de cachondeo y dice, no hay nada hecho y también es ciudad, ¿no? Y así fue. Entonces lo primero que hice fue ver si había algo publicado y sí que había en el Reino Unido. Hay una grandísima tradición, ¿no? Y ahí estamos 20 años después. Sí. Claro, tú hablas, y además el origen está en esas cañas nocturnas que te tomaste, ¿no? En el ocio nocturno, pero se plantean muchos retos urbanísticos, por ejemplo la movilidad, ¿no? Según la ley tenemos derecho a la movilidad sostenible, y en ciudades como Madrid o Barcelona se cumple durante el día, pero no por la noche. Efectivamente, es decir, el gran problema que existe, no solamente en España, también en muchos más países, es que las políticas urbanas son políticas urbanas de la ciudad diurna y no existen las políticas urbanas de la ciudad nocturna, y cuando se trasladan de forma automática genera algunas tensiones, incluso algunos desajustes, porque sí que existe por ejemplo, mucha producción bibliográfica, académica, extensísima sobre la ciudad diurna, pero muy poca sobre la ciudad nocturna, ¿no? Y de hecho, a nivel institucional tampoco se ha pensado la ciudad nocturna, es decir, todos los proyectos económicos, ideológicos, incluso morales para la ciudad son de la ciudad diurna, y en cambio la ciudad nocturna siempre ha sido vista como un sinónimo de vicio, de inmoralidad, de pecado, de crimen, ¿no? Cuando no es así, que también hay, pero no es así, ¿no? Entonces hay esta tensión, y más ahora con esta nocturnalización de la sociedad, ¿no? Sobre todo en este periodo postindustrial. Claro, además, mira, has hablado del problema de la criminalidad nocturna también, que se asocia a la oscuridad, con lo cual la iluminación se convierte en uno de vuestros focos de estudio, supongo, ¿no? Yo no sé si altera nuestros ritmos biológicos mantener las ciudades iluminadas las 24 horas. Efectivamente, este es un grandísimo debate que hay, porque, por ejemplo, colectivos feministas están, y de forma muy acertada, están alertando sobre esas deficiencias de seguridad en el espacio público debido a deficiencias, a su vez, en la iluminación, y por tanto piden más iluminación blanca, en este caso, que a su vez piden también un nuevo diseño de los espacios públicos, que no hayan esquinas ratoneras, como por ejemplo pasa en el Gótico de Barcelona, en donde hay muchos casos casi cada noche de intentos de agresión sexual, ¿no? Pero en cambio, específicamente en el tema de la iluminación, a esta petición, a esta demanda de más iluminación para más seguridad, especialmente para ellas, existe en su versión más opuesta esa iniciativa de la UNESCO, el derecho a los cielos oscuros, ¿no? UNESCO considera que el cosmos forma parte del patrimonio cultural, que existe el derecho a disfrutar del paisaje nocturno, y que a su vez es un tema de derecho a la salud, porque se ha demostrado
ampliamente que la contaminación lumínica, y si queréis también hablamos de la acústica, la contaminación lumínica también tiene efectos sobre la salud humana. Por tanto, hay dos posiciones muy contrapuestas, con unas totalmente legítimas e incluso muy acertadas, pero hace falta generar ese debate. Esto del derecho al cielo, a la oscuridad del cielo nocturno, a mí me parecerá muy bien cuando la contaminación, o sea, las boinas que tenemos sobre las grandes ciudades nos permitan ver más de una estrella, porque en Madrid solo se ve una estrella. No, nos permitan ver el cielo diurno, de hecho. ¿No? A veces tampoco se puede ver. Exactamente. Tampoco hay observatorios astronómicos en Barcelona ni en Madrid, ni en Lisboa, ¿no? Los observatorios están en los desiertos. O sea que ese derecho al cosmos, no sé, también me parece un exceso de apropiación, ¿no? Apropiarte de todo el cosmos que tienes encima de tu pequeño sector del mundo. Es un poco pomposo, ¿no? Sí, no, esas son iniciativas de UNESCO que pueden, a veces pues tienen su componente incluso utópica, ¿no? Es decir, no puedes tener una ciudad oscura básicamente porque te comes un semáforo cuando andas, ¿no? Es decir, o sea, un poco pero sí que hay que encontrar un punto medio, un punto intermedio, ¿no? Porque por una parte, como he dicho, sí, o sea, en el caso de Barcelona o de Lisboa, donde vivo, hay partes de la ciudad que son oscuras y que sí que son más propicias para la existencia, la ocurrencia, digamos, de intentos de agresión o incluso la comisión, ¿no? de estos delitos. Pero también que hay, es decir, el dormir, y lo digo así de forma muy llana, con una farola apuntándote a la cara no es saludable. Claro. Entonces, claro, pero no existe esa arena de debate. Pero y después, porque tú estudias, a mí me genera mucha curiosidad, eso de estudiar la actividad nocturna, no solo relacionada con el ocio o crimen, sino imagino con otras cosas que no esperamos, ¿no? Actividad económica, sí. y da la sensación de que planteas como que está un poco como infrautilizada quizás, que se podría sacar más partido a la noche. No sé si hay ejemplos en otras ciudades que dices, mira, en Copenhague, por decir algo, porque los países nórdicos que tienen noches tan largas, claro, eso también es que nosotros la utilizamos por ocio, pero porque aquí hasta las 10 de la noche muchas veces es de día, pero ¿qué pasa en las noches estas que empiezan a las 3 o las 4 de la tarde? Exacto, no, aquí hay un tema también de debate conceptual, ¿qué es la noche? ¿No? Efectivamente, como tú bien dices, en los países nórdicos, bueno, incluso la noche dura 4, 5, 6 meses, ¿no? Pero y en paralelo existe también una iniciativa, por ejemplo, en Berlín, ¿no? De diurnalización de la noche. ¿Qué decir ello? Que, por ejemplo, si quiero ir a bailar, ¿por qué tengo que ir a las 3 de la mañana a bailar? Y no puedo ir a las 12 del mediodía. Incluso abriendo discotecas a las familias de las comunidades locales, ¿no? Que estos son estrategias también de gestión de la noche, de pasar la noche al día, ¿no? Para, por ejemplo, desmasificar el espacio público durante horario nocturno, etcétera. En España ya también tenemos algo que es el famoso tardeo, que no es nada nuevo, ¿no? Porque, por ejemplo, en Granada siempre ha habido tardeo, ¿no? Pero aquí hay lo que sí que está claro es que, por una parte, existen iniciativas, por ejemplo, Mastercard tiene una iniciativa que es 24 Hour Cities Network, ¿no? De estas ciudades 24 horas abiertas, ¿no? Y de promover esa actividad económica 24 horas. En primer lugar, la ciudad nocturna siempre ha existido. Y más, por ejemplo, pues en la cultura persa, la cultura musulmana, por ejemplo, pues en Alejandría o en Teherán, por ejemplo, siempre poniendo dos ejemplos, la ciudad ha estado siempre abierta 24 horas, ¿no? E incluso en términos de actividad comercial es más durante la noche que durante el día, especialmente en verano, donde durante el por día el calor. Claro. Ahora bien. Y también tenemos Nueva York, que es la ciudad que nunca duerme, ¿no? Claro. No, y ciudades portuarias como Buenos Aires o Barcelona al inicio del siglo XX, esto era 24 horas abierto. Lo que pasa que aquí hay también una componente ideológica neoliberal en el sentido de 24 horas abiertas, 24 horas productiva. Y esto aquí sí que genera algunos problemas, por ejemplo, en esa frontera, ¿no? Entre ocio y negocio, entre trabajo y descanso. Si estamos disponibles 24 horas para producir, aquí hay un debate que se genera, por ejemplo, en términos de derechos laborales, ¿no? Claro, aquí habrá gente pensando a ver si mi empresa va a escuchar y va a decir, hacemos 2 turnos, ¿sabes? Y además pagamos lo mismo a uno que otro. Déjame sumar un momento a Juan Antonio Madrid, que es catedrático de Fisiología, director del Laboratorio de Cronobiología y Sueño en la Universidad de Murcia, uno de los mayores expertos del mundo en cronobiología. Juan Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Un placer compartir este rato con vosotros. ¿Cómo te suena a ti el concepto de una ciudad 24/7?
Bueno, ya os podéis imaginar, yo me dedico a la cronobiología, al sueño, al reivindicar el valor de la oscuridad, de la pausa, del descanso, de la desconexión, de dejar de producir y dejar de consumir. Por lo tanto, yo siempre me planteo, bueno, ¿qué pretendemos con una sociedad 24/7? ¿Queremos aumentar el PIB? Y evidentemente, aumentar el consumo. O, por otro lado, queremos aumentar la libertad de las personas para poder elegir el momento en el que quieren estar activos y quieren descansar. Y yo aquí propondría una idea, y es que el derecho a la salud, al sueño y a la salud a través del sueño debería prevalecer frente al resto de derechos. Ahora dormimos siguiendo lo que se llama el patrón monofásico del sueño, ¿no? Un único sueño largo por la noche y luego despiertos todo el día. ¿Ha sido siempre así? No ha sido siempre así, especialmente cuando el ser humano, los Homo sapiens, comienza a colonizar regiones cada vez más alejadas del Ecuador. Y claro, se encuentra con una situación en la cual, en los periodos en los cuales la noche es muy larga, el sueño se dividió en dos periodos. El sueño bifásico, teníamos un primer sueño, un periodo de vigilia que podía durar 3 o 4 horas en mitad de la noche y un segundo sueño. Esos dos sueños, con la incorporación de la luz eléctrica y de la revolución industrial, se han ido fusionando, de tal manera que hemos pasado a un sueño monofásico. Como mucho en verano, volvemos a un sueño bifásico cuando incorporamos la siesta, también como consecuencia de temperaturas altas. Pero no ha sido nunca, no ha sido siempre así. Lo que sí es cierto es que somos animales diurnos, que por lo tanto toda nuestra fisiología está adaptada a estar activo durante el día, y la noche es la fase natural en la cual liberamos melatonina, la hormona del sueño, en la cual nuestra fisiología tiende a dormir. Es importante, y ya hablamos contigo en una ocasión, la cronobiología. Importan tanto los horarios que creo que se está estudiando a qué horas del día, por ejemplo, puede ser más eficaz recibir quimioterapia, ¿no? Sí, estos estudios tienen ya algún tiempo. En este momento se están focalizando los estudios de cronofarmacología relacionados con tratamientos antitumorales en la inmunoterapia. Y hay unos resultados impresionantes que sí que muestran cómo, aprovechando los ritmos biológicos naturales del ser humano, podemos potenciar la acción de estos agentes inmunoterápicos y reduciendo en paralelo los efectos indeseados, los efectos secundarios nocivos, ¿no? Y esto es algo que deberíamos de explotar más, que ya se está realizando, por ejemplo, en el tratamiento de la hipertensión, cambiando los horarios de administración de antihipertensivos, fundamentalmente a la noche, al momento de ir a dormir, pero que en el caso del cáncer tiene una implicación brutal, porque estamos hablando, por ejemplo, que nivolumab en cáncer avanzado de pulmón es que puede multiplicar por 4 la supervivencia a 5 años, y es una cosa muy relevante, ¿no? Y en nutrición también, o sea, yo me acuerdo, Juan Antonio, ¿cómo estás? Cuando empezamos a hablar, que dices, no, es que no engorda lo mismo algo comido a una hora que otra. Y claro, el concepto detrás es el reloj interno, o sea, nuestro cuerpo no funciona de la misma manera, el metabolismo o el almacenamiento de grasas o la tensión sanguínea, no funciona lo mismo a las 10 de la mañana que a la 1 del mediodía y que a las 6 de la tarde, por decir algo. Y entonces, si tú te tomas un bocadillo a las 10, pues es como que no pasa lo mismo dentro del cuerpo que a las 11 de la noche. Y eso también parece, no sé, nos puede sorprender un poco, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, nosotros en el laboratorio de cronobiología fundamentalmente trabajamos en la interacción de 4 tiempos. El tiempo interno, el endógeno, el generado por el reloj biológico, el tiempo ambiental, incluyendo también la luz artificial en este tiempo, el tiempo social, horarios de trabajo, de ocio, y el tiempo metabólico. Pues bien, esto que comentas es muy, muy interesante. Nosotros hemos encontrado que esta hormona que se libera durante la noche, que es la hormona de la oscuridad, que es la melatonina, no solamente tiene un efecto que nos ayuda a dormir, tampoco es que sea la panacea para dormir, pero es una hormona asociada al periodo de oscuridad. Y el periodo de oscuridad, fíjate que se asocia también al ayuno de forma natural. ¿Cómo actúa la melatonina sobre nuestro metabolismo? Pues generando una cierta resistencia a la insulina, haciendo que nuestros niveles de glucemia se mantengan toda la noche,
vamos a estar 8, 9, 10, 12 horas sin comer, por lo tanto es importante no tener hipoglucemias. Pero el problema surge cuando te tomas pues un croissant, te tomas un producto rico en azúcar, en el momento en el que la melatonina ya está alta, a las 12, a las 10 de la noche. En ese momento, esa interacción es contraproducente, puesto que te va a producir grandes hiperglucemias mantenidas durante mucho tiempo durante la noche. Es decir, nos vuelve un poquito como si fuésemos prediabéticos o diabéticos la noche frente a la ingestión de carbohidratos de liberación rápida. Por tanto, también aquí hay que tener en cuenta qué hacemos durante la noche, cómo nos alimentamos durante la noche. Por cierto, me parecen muy interesantes los estudios de Jordi Nofre y es necesario abordar cómo vamos a organizar la noche. Juan Antonio Madrid, que es catedrático de Fisiología, director del Laboratorio de Cronobiología y Sueño en la Universidad de Murcia. Gracias, Juan Antonio. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo a todos. Y a Jordi Nofre, que es investigador principal en geografía urbana en el Centro Interdisciplinar de Ciencias Sociales en la Universidad Nueva de Lisboa, sí, y coordina este único grupo de investigación. Por cierto, un oyente pregunta si no se pueden buscar a lo mejor fórmulas intermedias, como por ejemplo poner farolas con sensores de movimiento, que solo se enciendan cuando hace falta. Por ejemplo, sí, hay muchas innovaciones tecnológicas, pero también lo que hace falta es que políticos se pongan sobre ello y destinen recursos, que al final es lo de siempre, ¿no? Gracias, Jordi. Un abrazo. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Adiós. Tú eres nocturno, Javier. Fuiste nocturno, ¿no? Fui, sí. Ahora no. Me acuesto pronto, me levanto pronto. Me ha vuelto, he cambiado. Me he vuelto bueno, diurno, ¿sí? Eso se llama cumplir años, seguramente. Bueno, ¿no? sí. Y tampoco es que yo dejo. Yo conozco muy pocas personas que por encima de los 40 y pico años mantengan salgan ese por la ritmo, noche, sí. Salvo Juan Tamariz, que sigue siendo como Drácula, ¿no? Que se mete en su ataúd durante el día. Sí, sí. Yo ahora tengo sueño bifásico, trifásico, cuatrifásico cuando me van despertando las niñas. Ah, claro, eso es por culpa de alguien. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.